una regla bastante sencilla en las series de acción. Cuanto más invencible haces a tu protagonista, más difícil resulta mantener la tensión. Y Jack Reacher lleva 3 temporadas entrando en habitaciones llenas de tipos peligrosos con la tranquilidad de quien sabe perfectamente que el problema lo tienen los demás. Nos hemos acostumbrado tanto a verlo tener siempre una respuesta, a detectar una mentira a kilómetros y ganar peleas que parecían imposibles, que quizá la única forma de sorprendernos a estas alturas sea quitarle precisamente esa seguridad. Así que después de 3 temporadas demostrando que Jack Reacher puede con prácticamente cualquiera, ¿qué ocurre cuando aparece un problema que también puede con él? Bienvenidos a Razones para Ver, el programa de Fuera de Series, donde os comentamos por qué tenéis que ver una serie analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar de la 4ª temporada de Reacher, la serie protagonizada por Alan Ritchson, que regresa a Prime Video este 12 de agosto. Bueno, como siempre, yo soy Juan Francisco Bellón y he podido ver esta nueva temporada por adelantado, así que en estos minutos os voy a contar qué me ha parecido, qué cambia respecto a las anteriores y por qué creo que esta vez Jack Reacher se encuentra con uno de sus casos más complicados. Y ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, no olvidéis suscribiros a nuestro canal de YouTube y darle a me gusta, que es lo que más nos ayuda a seguir trayendo análisis como este cada semana. Y si queréis apoyarnos un poquito más, podéis haceros miembros del canal desde solo €1 al mes. Veréis, el nombre fundamental detrás de Reacher sigue siendo Nick Santora, creador y showrunner de la serie, que desde la primera temporada ha tenido bastante claro cómo trasladar las novelas de Lee Child a televisión sin complicar demasiado una fórmula que funciona precisamente por su sencillez. Santora venía de trabajar en series como Prison Break, Lie to Me o Scorpion antes de asumir una adaptación que tenía además el reto de dejar atrás las películas protagonizadas por Tom Cruise y encontrar una nueva identidad para Jack Reacher. Para esta 4ª temporada, el equipo escogió Gone Tomorrow, la 13ª novela de Child, publicada originalmente en 2009. Es una elección interesante porque permite alejarse de las conexiones personales que habían marcado otras entregas y construir una historia más cercana al neo-noir con personajes ambiguos, desintereses enfrentados y un misterio bastante menos transparente de lo que nos tiene acostumbrada la serie. Pero dicho esto, vamos con la sinopsis oficial que dice así. Una noche, mientras viaja en un metro casi vacío de Filadelfia, Jack Reacher presencia un incidente que termina de forma trágica. Incapaz de dejar atrás lo ocurrido, comienza a investigar y acaba involucrado en un caso mucho mayor de lo que parecía inicialmente, con varias organizaciones enfrentadas, intereses políticos, agentes gubernamentales y un dispositivo de almacenamiento que diferentes personas están dispuestas a conseguir a cualquier precio. Vale, vamos al lío y voy a empezar por lo que probablemente más diferencia esta temporada de las anteriores. Durante bastante tiempo no tenemos ni idea de qué está pasando. Y esto puede sonar a algo normal en un thriller de misterio, pero en Reacher no lo era tanto. En temporadas anteriores, las cosas solían establecerse relativamente pronto con el conflicto principal. Podían quedar secretos, traiciones o identidades por descubrir, por supuesto, pero entendíamos hacia dónde caminaba la historia y qué pretendía conseguir Reacher. Aquí no. Los primeros episodios empiezan a introducir personajes, organizaciones, intereses políticos y gente persiguiendo a otra gente sin explicarnos demasiado qué quiere cada uno. Y hubo un momento donde pensé, vale, tengo muchas piezas encima de la mesa, pero todavía no sé qué puzzle estoy montando. Esto tiene una parte bastante estimulante porque nunca sabes exactamente de quién fiarte. Hay personajes que parecen estar en un lado y luego empiezas a sospechar que quizá no. Aparecen otros cuya función resulta completamente opaca y la serie juega bastante con esa incertidumbre. El problema es que tarda un poco de más de la cuenta en empezar a ofrecernos respuestas. Durante los primeros episodios estaba intrigado, pero no completamente implicado emocionalmente, porque para preocuparte por lo que ocurre necesitas entender mínimamente qué está en juego. Cuando finalmente empieza a verse el dibujo completo, la temporada mejora muchísimo. Las piezas encuentran su lugar y algunas cosas que inicialmente parecían bastante aleatorias cobran sentido. Eso sí, la consecuencia es que hay algún momento de exposición bastante largo cuando toca explicarlo todo. Bueno, el pequeño precio que hay que pagar y que paga la temporada por haber escondido tantas cartas. Pero para mí el gran acierto está en otro sitio. Reacher recibe y recibe muchísimo. Estamos acostumbrados a que Alan Ritchson entre en una pelea y la pregunta no sea realmente si va a ganar, sino cuánto va a tardar los otros en descubrir que se han equivocado de persona. Esta vez no siempre ocurre, que tenemos esos momentos que nos encantan, por supuesto. Pero es que hay rivales capaces de hacerle daño y situaciones que se escapan de sus manos. Y os diría que hacía falta, porque puedes construir las mejores coreografías del mundo, pero si el espectador está completamente convencido de que el protagonista no corre ningún peligro, tarde o temprano la tensión desaparece.
Aquí recuperamos parte de esa incertidumbre. Y no se trata solamente de hacerlo recibir golpes, Richard también comete errores, interpreta mal algunas situaciones y toma decisiones cuyas consecuencias tiene que asumir después. Me ha gustado especialmente ver cómo afecta esto al personaje, porque Richard está acostumbrado a ser la persona que entiende, digamos, una situación antes que los demás. ¿Qué ocurre cuando deja de ser esa persona? Alan Ritchson no cambia radicalmente su interpretación. Falta que le hace. Richard sigue hablando poco, observando mucho y manteniendo esa seguridad casi irritante en algunos momentos. Pero aparecen pequeñas grietas. Y creo que Ritchson funciona especialmente bien ahí, en una mirada un poco más larga, en un silencio, en una sensación de que por primera vez está reconsiderando lo que acaba de pasar. Después de 4 temporadas, descubrir esa vulnerabilidad ayuda bastante a que el personaje no se quede estancado. Y por supuesto, tenemos que hablar de las peleas, porque sigue siendo Richard. Esta 4 temporada aumenta mucho la escala de la acción. Pero lo que más me ha gustado no es necesariamente que haya más, sino que hay mayor variedad. Seguimos teniendo combates cuerpo a cuerpo muy físicos y bastante brutales, pero esta vez se mezclan con persecuciones, conducción, armas blancas y algunas secuencias que colocan a Richard en situaciones donde pegar más fuerte no sirve necesariamente para solucionar el problema. Hay escenarios además bastante curiosos, una bolera, una biblioteca, unas escaleras, sitios que sobre el papel no parecen especialmente diseñados para una escena de acción y que precisamente por eso permiten hacer las cosas diferentes. La violencia también es bastante más gráfica. Se escuchan huesos, hay bastante sangre y algunas muertes tienen un punto tan excesivo que por momentos la serie se acerca casi al slasher. No llega a convertirse en una parodia, pero sí parece disfrutar preguntándose hasta dónde puede llevar determinados enfrentamientos. Y luego está una gran persecución hacia mitad de la temporada que dura cerca de 10 minutos y que para mí resume bastante bien lo que funciona esta vez. No intenta ser una secuencia especialmente estilizada, lo que hace es acumular problemas. Cada vez que Richard parece controlar una salida, aparece un nuevo obstáculo. Y como esta temporada ya ha conseguido convencerte de que el protagonista puede equivocarse, la secuencia genera mucha más tensión. No sabes exactamente cómo va a salir de ahí y eso en Richard es una novedad. Otro elemento que vuelve a funcionar bastante bien es el reparto secundario. Saidel Noel interpreta a la detective Tamara Green y probablemente sea mi incorporación favorita. Me gusta porque no está escrita simplemente como la policía que se encuentra con Richard y termina aceptando que él sabe más que todos los demás. Green tiene personalidad, autoridad y su propia manera de enfrentarse al caso. La dinámica entre ambos funciona precisamente porque ella no parece especialmente impresionada por tener delante a Richard. Christopher Rodríguez Marquet como Jacob aporta algo completamente diferente también. Es un personaje mucho más normal, alguien que se mete en una situación que claramente le supera y que sirve para introducir una dimensión más emocional dentro de todo el entramado. Kevin Weisman como Russell Plum aporta una energía algo más ligera y además cumple una función práctica importante dentro de la investigación. Y luego tenemos a Agnez Mo y a Agnun como Lila y Amisha Hoth, dos personajes sobre los que prefiero no contar prácticamente nada porque descubrir dónde encajan forma parte de la gracia. Lo interesante es que la serie les concede bastante espacio. De hecho, quizá demasiado para algunos de vosotros, igual me estoy adelantando, pero creo que hay momentos donde Richard deja de ser el motor principal de la historia y pasa a perseguir acontecimientos que están ocurriendo a su alrededor. A mí no me ha molestado demasiado porque los secundarios funcionan, pero entiendo que quizá alguien que venga fundamentalmente a ver a Alan Ritchson pueda sentir que en algunos episodios hay menos Richard del esperado. Y precisamente hablando de secundarios, esta temporada ocurre algo nuevo. No aparece Francis Nigley. Y yo sí que le he echado de menos. No tanto porque también nos han pasado los episodios por adelantado de Nigley, que ya sabéis que llegará justo cuando acabe Richard, la primera temporada. No creo que eso, como decía, no creo que su ausencia haga peor automáticamente la temporada, porque los nuevos personajes tienen suficiente personalidad para sostenerla. El problema es otro. Hay situaciones donde Richard conoce una persona tremendamente competente, de absoluta confianza y capaz de ayudarle exactamente con este problema. ¿Por qué no la llama? Y claro, ahí notas hasta qué punto Nigley se había convertido en una pieza importante. No era solamente la persona que podía conseguir determinada información, era alguien que conocía a Richard desde antes de que empezara cada temporada. No había que construir esa relación desde cero. Russell Plum ocupa parcialmente algunas de sus funciones más técnicas, pero no puede sustituir esa complicidad.
Curiosamente, su ausencia sirve para poner en valor lo bien que había funcionado el personaje durante las 3 temporadas anteriores. Y hay otra cosa que me llamó bastante la atención. Esta temporada es especialmente cruel. Richard siempre ha sido una persona violenta, pero normalmente existe una satisfacción bastante clara detrás de esa violencia. Aparece alguien horrible, Richard descubre lo que ha hecho y tarde o temprano llega el momento de ajustar cuentas. Aquí la sensación es diferente. Hay mucho daño colateral, personas que terminan atrapadas en algo simplemente porque estaban en el lugar equivocado, y la temporada insiste bastante en que la violencia no siempre tiene una consecuencia satisfactoria. Eso hace que el tono sea más pesimista. Incluso cuando Richard consigue imponer cierta justicia, queda la sensación de que hay cosas que ya no pueden arreglarse. Y creo que esa oscuridad le sienta bien porque evita que la serie convierta toda su violencia en una simple fantasía de poder. ¿Sigue habiendo momentos diseñados para que disfrutemos viendo a Richard repartir justicia? Por supuesto que sí, y muchos, y la serie sabe perfectamente qué estábamos esperando de ella. Pero esta vez ese placer resulta un poquito más incómodo. ¿Funciona todo? No. El principal problema está en el ritmo de la primera mitad, como os decía antes. La decisión de ocultar tanta información provoca que algunos episodios avancen sin que tengamos un objetivo demasiado claro. Y cuando llegan las respuestas, la serie tiene que detenerse para explicar muchas cosas de golpe. También hay algún personaje interesante que podría haber tenido más espacio, especialmente Elsbeth Sampson, interpretada por Caitlin Robertson. Pero una vez supera ese arranque, creo que la temporada encuentra un equilibrio muy, muy bueno. Y sobre todo hace algo importante después de 4 años. Modifica lo suficiente la fórmula como para que Richard siga resultando reconocible sin dar la sensación de estar viendo exactamente lo mismo una y otra vez. No creo que sea la temporada más redonda de la serie, personalmente la primera y la tercera me parecen más equilibradas, pero sí creo que es una de las más interesantes por lo que hace con su protagonista. Porque después de pasar años construyendo a Richard como alguien prácticamente imparable, la cuarta temporada entiende que quizá el siguiente paso no era buscar enemigos todavía más grandes, era conseguir que por una vez nosotros también dudásemos de si iba a poder con ellos. Así que resumiendo, la cuarta temporada de Richard tarda un poquito en enseñar sus cartas, pero cuando lo hace encuentra una versión muy interesante de la fórmula habitual. El misterio es más enrevesado, la acción gana variedad y el nuevo reparto funciona muy bien. Aunque personalmente he echado de menos a Neely. Como os decía, no demasiado, porque después ya he visto la primera temporada de Neely, de la que os hablaremos más adelante aquí en el canal. Lo que más me ha gustado es ver a un Jack Reacher más vulnerable, capaz de equivocarse y encontrarse realmente en peligro. No me parece la temporada más redonda de la serie, pero sí una que consigue introducir cambios sin dejar de ser reconocible con Reacher. Y esto ha sido todo en este Razones para ver de Reacher, cuya cuarta temporada llega a Prime Video este mismo 12 de agosto. Recordad que si queréis estar al día de las principales noticias del mundo de las series, estrenos y trailers y recibirlas en vuestro buzón de correo, pasaros por newsletter.fueradeseries.com y por nuestro chat de Telegram, en el que más de 2000 personas hablamos cada día de series, en telegram.me/fueradeseries. Pasaros por fueradeseries.com y por nuestra tienda, fueradeseries.com/tienda, donde seguro que tenemos algo que os gusta. Muchas gracias por escucharnos y recordad, tened mucho cuidado ahí fuera.